durar no más de 45 minutos, no lo sé. ¿Okay? No prometo nada, pero voy a hablar de el comportamiento del grupo de Brouwer bajo extensiones cuadráticas de la base. Así se llama la charla. Y la mayor parte de esta charla va a consistir de definiciones. En particular voy a definir someramente el grupo de Brouwer sin dar muchos detalles, de manera que los enunciados hacia el final de la charla, que están contenidos en un artículo mío que va a salir publicado el próximo año, entonces que eso se pueda entender, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que voy a decir son definiciones, y voy a empezar con algunas palabras que pueden asustar, pero te voy a tratar de dar las definiciones correspondientes, aunque sean así aproximadas, como es costumbre en estas charlas donde hay un tiempo limitado. Entonces, vamos a partir con un esquema general. Entonces, ¿qué cosa es un esquema? En vez de dar la definición más general posible, voy a dar un ejemplo que usualmente se denota así. R es un anillo conmutativo con unidad. Anillo conmutativo con 1. ¿Ya? Y el espectro, bueno, en realidad estoy aquí omitiendo algo, porque esta es una notación clásica. En realidad un esquema es un par. ¿Cómo le llamé? Un esquema es un par que consiste de un espacio topológico, el espectro del anillo, que simplemente es el conjunto de todos los ideales primos. En esta charla vamos a estar interesados en anillos que se comportan bien, anillos conmutativos, por ejemplo, sin divisores de cero, dominios de integridad. Entonces el cero es un ideal primo, entonces el cero es uno de los elementos acá. Y tiene su importancia porque la topología es un punto especial, la topología por detalles que no voy a entrar en eso, pero este es un espacio topológico, o sea, un esquema es un espacio topológico, pero además tiene definido sobre él un haz de anillos. ¿Qué significa un haz? Bueno, un haz de anillos, el OS se llama el haz de estructura, y ustedes pueden verlo como un funtor que está definido sobre los abiertos acá. Entonces, sobre cada abierto aquí, porque este es un espacio topológico, entonces ahí existen los abiertos, ¿ya? La topología que se define aquí se llama la topología de Zariski, en honor a un matemático famoso de hace mucho tiempo, Oskar Zariski. Y aquí en los abiertos, entonces para cada abierto obtenemos un anillo. ¿Okay? Un anillo también conmutativo con unidad, aquí todo es conmutativo. Entonces, esto como te digo, varía funtorialmente, y estos anillos, la gracia de ¿qué cosa es? No solamente un haz, es un tipo de funtor bien especial, que está dado por condiciones locales. Entonces los elementos aquí se llaman secciones sobre el abierto U. Entonces, cada vez que yo tengo una sección sobre un abierto U, y yo tengo un abierto más chico que está contenido dentro de U, entonces puedo hacer la restricción, restringir. ¿Okay? Y entonces están estas operaciones de restricción, ¿ya? Y la gracia es que si yo tengo un cubrimiento abierto del espacio topológico, y tengo secciones definidas sobre cada abierto del cubrimiento, y estas secciones en las intersecciones de estos abiertos que forman el cubrimiento, si estas secciones coinciden en esas intersecciones, entonces el axioma es que existe una sección global, es decir, estas secciones locales se pueden ensamblar, existe una sección global. Entonces los haces tienen esa gracia. Ejemplo, sobre una variedad diferenciable compleja, el haz de funciones continuas. Si no tiene una función continua, la puedo restringir a un abierto, ¿ya? Y si tiene funciones localmente definidas, si coinciden y son todas continuas, uno las puede pegar y forma una función continua sobre todo el espacio. Entonces esta es la gracia de los esquemas. En geometría algebraica, una variedad no solamente es importante conocer la topología de la variedad, sino también las funciones definidas sobre ellos. Por ejemplo, es un ejemplo de un haz, también existen otros haces de otras no solamente funciones, por ejemplo, puede ser formas diferenciales definidas sobre
el esquema. No solamente funciones continuas, también puede ser funciones diferenciables, infinitamente diferenciables, formas diferenciales, como les decía, espacios vectoriales, es decir, ¿cómo se llaman? Las vector bundles, o manojos de vectores. Nosotros vamos a estar interesados en algunas haces que no son necesariamente las de estructura, pero sobre este espacio yo puedo definir haces más generales, y que van a ser para cada abierto. Yo puedo definir haces sobre este esquema, ¿ya? Y entonces nos llega la definición de O módulos. Podemos definir O módulos sobre S. ¿Qué significa esto? Que van a ser haces que van a ser para cada abierto, las secciones de este haz es un OSO módulo. Como estos son anillos, en cada abierto yo puedo definir módulos también, ¿ya? Y son haces que localmente son módulos sobre este anillo en particular, ¿ya? Y voy a estar interesado en un caso bien especial. Bueno, como lo decía, este es un esquema, lo que se llama un esquema afín. Un esquema general se obtiene, localmente tiene este aspecto. Entonces, como típico en geometría algebraica, que uno para definir una variedad, localmente uno toma unas cartas locales. Entonces aquí un esquema tiene cartas afines. Y este es un esquema bien especial, afines, pero con esto se construyen todos los demás, los generales. Y entonces, ¿qué voy a definir? Un paquete de rectas. Un paquete de rectas sobre... Bueno, esto yo estoy tratando de traducir del inglés, ¿ya? No se me ocurrió otra cosa que ponerle paquete de rectas a una line vector. ¿Y qué cosa es un paquete de rectas sobre S? Es un OS módulo. Es un OS módulo localmente libre de rango 1. Es decir, va a ser un haz sobre el esquema, que es un OS módulo localmente, y va a ser local sobre un cubrimiento apropiado del espectro, va a ser localmente generado por un solo elemento, y va a ser libre, no va a tener torsión. Entonces, por eso se llama recta, es un paquete de rectas, y uno la puede dibujar. Si uno se atreve, ya uno dice, bueno, aquí está el espacio topológico y aquí sobre él uno puede imaginarse estas rectas flotando, si uno quiere, ¿ya? Pero como te digo, esto de dibujar depende del ejecutante, pero el álgebra es, todo el mundo está de acuerdo en el álgebra involucrada, ¿ya? Pero no así es uno de los dibujos. Ok, entonces, bueno, existe, si L y E y M son dos paquetes de rectas, sobre S. Si L y M son dos paquetes de rectas sobre S, se puede definir un producto tensorial entre ellos. Uno puede definir, localmente está dado por el producto tensorial usual en teoría de anillos computativos, teoría de módulos. Entonces uno puede definir y este nuevamente es un paquete de rectas. Bueno, porque localmente estos son isomorfos, son de rango 1, entonces el producto tensorial de rango 1 va a dar rango 1. Entonces también es un paquete de rectas, entonces podemos definir, y ahí en este conjunto entonces de paquetes de rectas estoy definiendo una operación algebraica, ¿ya? Y yo puedo definir además, uno siempre puede definir, where's the Entonces, en la teoría de haces también uno puede definir los haces de homomorfismos. Entonces aquí están localmente, aquí tengo homomorfismos del haz L en el haz de estructura. Esto también es un haz y también es localmente libre de rango 1 y le llamo inverso
Bueno, por razones, por las siguientes, porque si yo hago el producto tensorial entre estos dos, entonces eso es isomorfo a la estructura. Entonces, de forma, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo considero el grupo de todas las clases de isomorfismo, de paquetes de rectas, entonces este es un grupo abeliano. Puedo definir una estructura del grupo abeliano sobre este conjunto de estas clases de equivalencia de isomorfismo. Y ese se llama el grupo de Picard. El grupo de Picard PS. Ok, entonces es una definición abstracta, pero por supuesto no es muy interesante a menos que uno de unos ejemplos, y tengo un par de ejemplos. Si R es el anillo de enteros de un cuerpo de números, K es el anillo de enteros de un cuerpo de números K, y S es el espectro de este anillo, entonces el grupo de Picard es isomorfo al grupo de clases de ideales. Al grupo de clases de ideales de K. Es decir, que es este grupo, los ideales divididos por los ideales principales. Entonces, puedo recapturo, digamos, un objeto clásico de la teoría de números, el grupo de clases ideales. Entonces, en particular, si R es un dominio de factorización única, por ejemplo, o sea, aquí hay factorización única, por ejemplo, R igual Z de I, como hablamos ayer, el profesor Camarillo habló en su charla sobre Z de I. Entonces este es un dominio de ideales principal, un dominio de factorización única. En este caso, entonces, este grupo es cero. No puedo aplicar cero en este caso. Entonces, es una manera de incluir una gran parte de la teoría de números en la geometría algebraica de Grothendieck. Todas estas son ideas de Grothendieck. La definición de esquemas son ideas de Grothendieck. Esta charla va a estar llena de ideas de Grothendieck. Y bueno, aquí recapturo algo clásico de teoría de números. Entonces, la gracia de esto es su generalidad. Esa es la gracia. Y, por ejemplo, aquí para las personas que son un poco más geométricas, orientadas a la geometría, si S es una variedad proyectiva, es decir, completa, no le falta nada, es compacta, ya, es una variedad proyectiva y sin singularidad, es suave. Si S es una variedad proyectiva y suave, y además geométricamente conexa, es decir, sobre la clausura algebraica es conexa, y geométricamente conexa, y racional, que significa que sobre la clausura algebraica es irracional al espacio proyectivo, y sobre un cuerpo cualquiera, esto es sobre un K cualquiera. La gracia también de esta teoría es que no necesito que el cuerpo sea algebraicamente cerrado, puede ser cualquiera. Si tengo eso, entonces el grupo de Picard es un grupo abeliano sin torsión, finitamente generado. Bueno, entonces significa que es el número de copias de Z para algún rango R. Ahí hay otro ejemplo de la geometría. ¿Ya? O sea, completamente distintos. Pero todos estos son ejemplos de una definición bien general, siguiente del grupo de Picard. Ok, entonces el grupo de Picard va a aparecer en la primera parte de la charla y después uno dice, oye, desapareció el grupo de Picard, el grupo de Picard como 15 minutos, después no pasa nada. Bueno, vuelve a entrar en escena así, detrás, escondido detrás de la cortina y aparece al final.
Entonces, por eso tengo que definirlo. Bueno, y también porque me sirve para definir el grupo de Browers, porque están relacionados ambos grupos. ¿Ya? Ok. Y bueno, lamentablemente, a mí me da la impresión de que si defino las cosas si hago toda esta página voy a quedar con poco tiempo, ¿ya? Entonces voy a resumir un poco. El grupo de Picard admite una interpretación cohomológica. El profesor Lucchini ayer habló un poco de cohomología. Cohomología. Una interpretación cohomológica que iba a escribir. Cohomológica. ¿Ya? Y como les decía, el profesor Lucchini ayer habló de cohomología de Galois, esa también va a aparecer acá. ¿Ya? Pero la cohomología que me interesa es un poco más general. ¿Ya? Entonces, es importante este grupo de automorfismos de enlace de estructura sobre el esquema. Si el enlace de estructura lo restringo a un abierto U, entonces me va a dar un enlace de estructura sobre la variedad del abierto U restringido, ¿ya? Y este grupo de automorfismos entonces es canónicamente isomorfo al grupo de unidades de ese tipo. Entonces aquí entra la teoría del grupo de unidades, que también es importante, por ejemplo, aquí en teoría de números, cuando uno estudia el grupo de Picard, aparece que hay una relación con las unidades, y entonces no es raro que aparezca esto. ¿Ya? Entonces, si uno hace un cubrimiento abierto, si yo tomo un cubrimiento abierto, y este isomorfismo es el siguiente. Si yo tomo una unidad de acá, le asigno un cierto automorfismo, y este automorfismo está definido así localmente, va a ser de esta forma, ¿ya? Multiplicar por el EX. Entonces, estas son secciones, las voy a localizar en los puntos aquí, y los X son los puntos que varían en U, y para todo X, y esto es para toda sección local de las estructuras. Estos son anillos locales. Entonces se puede definir así, ¿ya? Y ahora lo que yo hago, tomo un cubrimiento abierto de S, ya voy a cubrirlo, y ahora para todo par de índices, yo me voy a dar pues para todo par de índices, me voy a dar un automorfismo de OS, de la estructura, pero restringido a las intersecciones. Ups. Me voy a dar un automorfismo ahí, y que verifican la condición de ensamblaje. ¿Qué significa la condición de ensamblaje? Bueno, que hay una cierta coherencia. ¿Qué pasa si yo tengo los automorfismos y los compongo aquí, y esto está teniendo lugar ¿dónde? Sobre esta intersección. Entonces yo tengo tres miembros del cubrimiento, los intersecto, y resulta que los automorfismos coinciden en esa intersección triple. Entonces es una condición de coherencia de ensamblaje. Como les dije al principio de la charla, estas cosas, si tengo secciones que localmente coinciden, entonces yo puedo ensamblarla y formar una grande. Entonces esta es la idea que va detrás de esto. Bueno, y esta condición de ensamblaje, entonces, significa que estoy en la presencia, que la cocadena correspondiente corresponde a un cociclo. Y los cociclos forman, como les mencioné ayer en un comentario que hice, entonces uno puede considerar un grupo de cohomología de Zariski, que se llama. Y aquí están los cociclos. De esta forma, el grupo de cociclos dividido por los cobordes.
Así que un grupo cociente. Y bueno, los cobordes no los voy a definir, pero son unos clásicos bien particulares. Y este cociente entonces es un cierto defecto, que es un grupo de cohomología, y existe un isomorfismo natural aquí, que una vez que uno toma un límite, esto que está aquí va a ser el límite directo sobre todos los posibles cubrimientos que estoy eligiendo acá. Entonces, esta es la definición, así grosso modo, de lo que es un grupo de cohomología, y tiene esa interpretación. Entonces, en el caso del ejemplo del grupo de clases de ideales, entonces aquí aparece el grupo de unidades del anillo entero del cuerpo. Entonces, esta es una interpretación cohomológica del grupo de K. Como les digo, tengo que saltarme algunos pasos técnicos, porque lo que yo deseo es poder considerar más adelante el caso de dimensión 2, cuando tengo cohomología de grado 2. Y eso me va a dar, se va a relacionar con el llamado grupo de Brauer. Entonces aquí tengo una interpretación cohomológica de todos estos paquetes de rectas que están sobre el esquema. Y... Bueno, pero esta se llama cohomología de Zariski porque lo que estoy considerando aquí son cubrimientos abiertos en la topología de Zariski del esquema. Ahora, si este esquema, lamentable, porque yo olvidé mencionar este ejemplo, pero también es posible considerar, como uno de mis ejemplos del anillo R, puedo considerar un cuerpo, espectro acá. Bueno, y los ideales primos de un cuerpo no hay muchos, ¿no? Hay uno solo, que es el ideal cero. Entonces uno dice, este espectro de K es piñufla, pues es un solo punto nomás, no tiene mucho... Bueno, pero es que recuerden que un esquema no solamente el espacio topológico, también es el haz de estructura. Entonces, no hay que mirar a huevo el espectro del cuerpo, porque el haz de estructura bueno, uno esencialmente lo puede identificar con el cuerpo. Entonces, si el cuerpo es complicado, bueno, este esquema puede ser complicado, ¿no? Entonces, uno de los elementos del cuerpo los puede considerar como, entre comillas, funciones sobre el espectro. Y, bueno, pero entonces aquí la topología de Zariski no tiene mucha gracia, porque ¿cómo voy a encontrar un cubrimiento abierto del espectro sin un solo punto? Entonces, no, la topología pierde completamente el interés, porque es un solo punto. Pero una de las ideas brillantes de Grothendieck dijo, bueno, pero podríamos definir cubrimientos más generales que a través de abiertos, ¿no? Claro, porque si mi esquema base tiene poquitos abiertos, la topología de Zariski no es muy interesante, pero voy a considerar otro tipo. Yo puedo considerar abiertos de otra manera. Por ejemplo, yo puedo considerar algunos esquemas que estén aquí flotando aquí arriba, y puedo considerar morfismos hacia acá abajo, ¿ya? Y una cierta clase de morfismos puedo considerarlo como unos abiertos generalizados de mi espacio. Y esta es una de las ideas brillantes de Grothendieck, y eso da origen a las topologías de Grothendieck, y la topología usual es un caso particular de una topología de Grothendieck, no al revés. Entonces quizá la terminología no es la más apropiada, porque dice, topología de Grothendieck debe ser una topología como las que conocemos nosotros, las clásicas. Pero no, es al revés. Las topologías de Grothendieck son mucho más generales que la topología de Zariski. Esta es una topología de Grothendieck. Es una topología de Grothendieck. Y como les digo, no tiene mucho interés para ciertos esquemas. La topología de Zariski no tiene mucho interés para ese tipo de esquema. Entonces vamos a definir otra topología que se llama la topología de tal. Esta palabra francesa, yo hasta ayer estuve buscando cómo traducirla, pero no tuve mucho éxito. A mí me gusta traducirla como mansa, o que se comportan bien, porque estos morfismos que vamos a elegir para definir esta topología no son muy salvajes, ¿ya? En un cierto sentido que no voy a explicar, pero lo voy a explicar con ejemplos, ¿ya? Entonces, los abiertos aquí, los abiertos son morfismos.
llamar S', este llamamos S. Son morfismos F que se llaman etal. Son morfismos etales. Un ejemplo, si tengo un abierto de Zariski de S y tomo la incrustación de este abierto, esta es una inversión abierta y este es un caso particular de un morfismo etal. Por lo tanto, la topología etal es más fina que la topología de Zariski. Contiene todos los abiertos de Zariski y además otros. Porque ahí también puedo considerar los abiertos de Zariski, los cubes. Esto también puede ser considerado como un caso particular de este cubrimiento. Y como le digo, no voy a dar la definición técnica de morfismo etal, pero voy a dar unos ejemplos. Y quizás con los ejemplos nos vamos a quedar contentos. ¿Ya? Entonces, ejemplos. Si L es una extensión finita de cuerpos de número, una extensión finita de cuerpos de números y R sobre K, o sea, R sub K es la extensión correspondiente de anillos enteros. Tomo la extensión correspondiente a los anillos enteros. Entonces, el morfismo asociado, bueno, este morfismo, cada vez que uno tenga una inclusión, induce un morfismo aquí, donde los ideales primos acá, tomo un ideal primo y tomo la imagen inversa, me da un ideal primo acá. Entonces, esto da un morfismo que no es etal en general. Pero si elegimos un conjunto aquí sigma, de los ideales primos, si elegimos el conjunto de los ideales primos de K que se ramifican en L, es decir, ideales primos que cuando nos miran L son el cuadrado de otro, son los ramificados, y evito estos y considero el anillo de enteros, que no son enteros todas partes, pero son enteros fuera de este conjunto complicado de ideales ramificados. Entonces esto me va a dar este se llama el anillo de los sigma enteros algebraicos, me va a dar una extensión. Bueno, este realmente, entonces aquí yo puedo considerar los primos de L que están sobre estos, que son primos de K. Entonces si yo considero esta extensión ahora y evito los primos ramificados, esta es etal. Entonces, en cierto sentido, los morfismos etales son no ramificados, de hecho es parte de la definición. Por eso es que se comportan de manera aceptable, técnicamente. Ok, entonces esto es un ejemplo, el ejemplo A y el ejemplo B. Corresponden a los ejemplos que vi antes. Si K es un cuerpo cualquiera, tengo una extensión de cuerpos, entonces aquí consideré el caso de los anillos enteros, ¿ya? Pero aquí voy a considerar el caso de extensiones de cuerpos, entonces voy a estar tratando con este tipo de esquemas, que son topológicamente simplemente es un punto. Extensión de cuerpo, separable. Si es separable, entonces el morfismo correspondiente es etal. Entonces, esas son extensiones que se comportan bien, que son separables. Entonces, ese es un ejemplo de un morfismo etal. Y, bueno, en la topología de Zariski, habíamos considerado estos grupos juegan un rol, los grupos de unidades. Entonces, a cada abierto del espacio S, del esquema S, yo le puedo asociar el grupo de unidades.
juega un rol, ¿no es cierto? Bueno, pero la topología etal, el que uno considera, ahora los abiertos aquí en esta topología no solamente son subconjuntos abiertos del S, sino que pueden ser esquemas que están sobre el S y que se envían por un morfismo etal. Entonces, aquí en este consideramos un análogo de este, que se llama el grupo multiplicativo, y que este está definido, ahora lo tengo que definir no solamente sobre cualquier abierto, sino sobre cualquier etal que está sobre ese. Bueno, pero la definición es similar, es simplemente el haz de estructura, las secciones globales, los invertibles. Entonces, cuando el S' es un abierto U de S, se obtiene de vuelta eso. Entonces, este es un análogo para la topología etal. Y entonces, existe, entonces ahora dice, pero aquí voy a meter un isomorfismo. Existe un isomorfismo natural Entonces yo dice, bueno, pero el profesor González hizo todo el esfuerzo por definir la topología y tal, y ahora resulta que esos grupos son isomorfos. Por lo tanto, tengo un isomorfismo del grupo de Picard, pero es que este isomorfismo, porque ya sabíamos que el grupo de Picard es isomorfo con esto, este isomorfismo me motiva a definir otro grupo. Y ahora considero dimensión 2, pero con esta topología y con estos coeficientes, y obtengo lo que se llama el grupo de Brouwer de Grothendieck. Entonces Grothendieck hizo esta definición muy general para cualquier esquema S, y lo que quiero mencionar ahora es que esta definición extiende definiciones conocidas, por lo menos la definición del grupo de Brouwer de un cuerpo. Entonces, cuando uno hace el grupo de Brouwer de un cuerpo, por ejemplo, existe el grupo de Brouwer de un cuerpo, se define como el conjunto de clases de equivalencia, bajo una cierta relación, de álgebras centrales simples. Esta es la definición clásica del grupo de Brouwer. Y de esto habló de las álgebras centrales simples, fueron mencionadas por el profesor Lucchini en la charla de ayer. Bueno, ¿y qué cosa es una álgebra central simple? Bueno, no voy a poner la definición formal, pero lo que hay que tener presente es que estas álgebras, álgebras de K-álgebras centrales simples, son tales que que existe un cuerpo, tales que si yo extiendo la álgebra, entonces son simplemente el álgebra de matrices. Son formas torcidas del álgebra de matrices. Esas son las álgebras centrales simples, la teoría clásica. Y esto se llama el grupo de Brouwer, y existe un teorema, no es trivial, que dice que este se puede escribir como la cohomología de grado 2 de Galois. Aquí tengo la clausura separable, y aquí tengo las unidades. Pero como yo les había dicho, en el caso de que ese fuera el espectro de un cuerpo, los morfismos etales aquí eran las extensiones separables, entonces uno recupera la cohomología de Galois. Entonces esto generaliza este isomorfismo, es decir, la cohomología de Galois es un caso particular de la cohomología etal. Por lo tanto, bueno, muestra el valor de la teoría, que generaliza una teoría conocida de la cohomología de Galois. Bueno, las álgebras centrales simples se pueden generalizar a cualquier esquema. En ese caso se llaman álgebras de Azumaya. ¿Okay? Pero bueno, vamos a trabajar con la definición abstracta, no por motivos de tiempo. Y ahora llego hacia el final
ya habiendo definido los objetos que interesan, entonces, ¿para qué sirve el grupo de Brouwer? Bueno, sirve para muchas cosas, pero ahora voy a mencionar un ejemplo en particular. Lamentablemente, el experto sobre el tema que voy a hablar ahora estuvo en La Serena ayer, el profesor Lucchini, pero parece que hoy tuvo que volver a su casa, ¿no? Entonces, bueno, menos testigo, no me pillan los errores. Entonces definimos el grupo de Picard, el grupo de Brouwer. El grupo de Picard, como les digo, desapareció de la escena hace un rato. Entonces tengo el problema siguiente. Sea X una variedad suave y proyectiva. K es un cuerpo de números. Entonces, una variedad suave y proyectiva, entonces uno puede pensarla que es una variedad definida por una cierta familia de polinomios homogéneos, una cierta cantidad de variables. Y lo que uno le importa aquí es la siguiente pregunta. Estas familias de polinomios ¿tienen soluciones en el cuerpo de números? Esa es la pregunta. Si uno tiene una variedad definida por una familia de polinomios homogéneos y uno le interesa saber si existen sobre esta variedad puntos con coordenadas en el cuerpo base. Este es el problema fundamental, decidir si es que hay soluciones o no. Van a haber muchos casos donde la respuesta sea vacío, que no hay puntos, y otros casos donde sí. Y lo que uno puede hacer cuando uno tiene un polinomio en varias variables homogéneo y trata de ver si hay soluciones en el cuerpo K, lo que uno puede primero tratar de hacer es ver si existen soluciones en series de potencias. ¿Ya? Porque claro, si tengo soluciones en polinomios, en particular van a existir en series de potencias, pero a lo mejor la recíproca no es cierto, que puedo tener una ecuación que tenga soluciones en series de potencias, pero no en polinomio. Entonces lo que uno hace, considera las completaciones del cuerpo en todos los primos, en todos los primos, incluyendo los primos arquimedianos, R, los complejos, etc. Entonces aquí está viendo, y vamos a suponer que no es vacío. Es decir, que esta variedad tiene efectivamente puntos definidos mediante series de potencias en todos los lugares, en todos los primos, a lo largo de todo el esquema base, que en este caso es la curva, ¿cierto? El espectro del anillo entero. Entonces voy a suponer, y además tiene que tener las fibras arquimedianas, R y Z. Entonces vamos a suponer que tiene soluciones locales, que se llaman, todo. Y por supuesto yo quiero ver si existe una solución global. Bueno, pero afortunadamente existe una forma bilineal donde está definida en términos del grupo de Brouwer. Y hay un teorema que dice que este conjunto, que podría ser vacío, lo puedo incrustar diagonalmente aquí, ¿ya? Y cuando yo lo veo aquí, el conjunto de puntos con coordenadas en K va a ser ortogonal, o sea, va a parear y va a dar 0. Entonces, eso me lleva a definir el siguiente subconjunto. Entonces voy a definir el subconjunto. ¿Ya? Y entonces este es el complemento ortogonal. O sea, el complemento ortogonal, voy a entonces considerar todos los elementos aquí. Este es un conjunto, no tiene estructura algebraica. Todos los elementos aquí que son anulados por el grupo de Brouwer completo. Y esto, por el teorema ese, incluye este conjunto. Entonces, en particular, si esto es vacío,
este conjunto es vacío, yo demuestro con una que es vacío, entonces este también va a ser vacío y tengo una respuesta a mi pregunta. Entonces esta se llama, si este conjunto que está aquí, si este resulta que es vacío, entonces decimos que hay una obstrucción a la existencia de puntos. Y esto se llama la obstrucción de Brouwer-Manin. Porque esto creo que fue 72, por ahí Manin se dio cuenta de que existía esta forma bilineal y que él podía usarla para evaluar esta pregunta, a ver si puede responder a esta pregunta, si hay soluciones polinomiales. Bien, sabiendo que hay soluciones en series de potencias, a ver si hay soluciones polinomiales, entonces uno tiene esta obstrucción. Y bueno, entonces yo creo que, espero que les parezca natural, que les parezca natural el siguiente problema, que si yo tengo que resolver esta pregunta, o responder a esta pregunta, para una variedad X, entonces me pregunto si esto es vacío o no, y aquí aparece el siguiente problema. ¿Qué pasa si yo considero un cubrimiento tal, o sea, no ramificado, de grado 2? Y esto es un cubrimiento cuadrático, una extensión cuadrática de la base, a lo que se refería el título de la charla, una extensión cuadrática de la base. Y a eso se refiere el título de la charla. Entonces estoy considerando, este es mi esquema base, mi variedad base, estoy considerando un cubrimiento de grado 2 sobre él, y entonces tengo estos dos conjuntos. ¿Cómo se relacionan? O sea, podría suceder de que, bueno, si existen puntos aquí, entonces, bueno, los puedo mandar acá y voy a tener que el X no es vacío, ¿ah? Pero podría suceder que el de arriba fuera, digamos, vacío también. Entonces lo que uno tiene que averiguar, o qué pasa si aquí, por ejemplo, qué pasa si el X de acá es distinto del vacío. Existen puntos acá, ¿qué relación existe con los puntos de aquí arriba? Entonces voy a tener una aplicación, ¿ya?, que va de ahí, de los puntos con coordenadas racionales acá, a los de acá, etc. Entonces es natural entonces es natural considerar relacionar entonces lo que yo quiero hacer es relacionar la obstrucción de Brouwer-Manin para X, relacionarla con la obstrucción de Brouwer-Manin para Y. Son dos conjuntos diferentes y quiero ver si hay una relación a través de este morfismo. Bien, entonces voy a suponer que un cubrimiento tal de grado 2 con un grupo de Galois delta, que es simplemente z sobre 2z. Piñufla, tiene orden 2. Entonces bueno, ustedes dirán, pero profe, existen cubrimientos de grado 3, 4, 5, porque usted solamente considera los cuadráticos. Sí, pues lamentablemente el problema es extremadamente difícil y entonces se conoce mucho para los cubrimientos cuadráticos, pero muy poco para otro tipo de cubrimientos. Pero la gracia de esto es su generalidad. Porque claro, el cubrimiento apenas de grado 2, pero mi esquema base, en este caso una variedad, mi esquema base, tengo una clase muy grande de ellos, que son todos los esquemas localmente neuterianos, que tienen unas condiciones de finitud, pero locales. Entonces ahí están los anillos de enteros, de cuerpo número, las variedades proyectivas, lo que ustedes quieran. Entonces, es bien general el teorema. Y entonces lo que yo hice, y con esto termino, el teorema principal de mi artículo es el siguiente, que tiene que ver con esta relación, porque entonces aquí ustedes ven, entonces tengo que
relacionar el grupo de Brouwer con el grupo el Brouwer de X con el Brouwer de Y, ¿cómo se relacionan? No, eso no es claro, no se conocía en detalle. Entonces ahora yo me voy a dar un morfismo cubrimiento cuadrático galoisiano, cubrimiento cuadrático de orden 2 nomás, tal, no ramificado, es decir, no ramificado, muy manso, pero eso puede ser S y S' son súper generales, son localmente neuterianos, nada más. O sea, claro, es un océano de 1 milímetro de profundidad, pero cubre el mundo. El cubrimiento es 2 nomás, grado 2, pero aquí la base es muy general. Y entonces, existe una sucesión exacta que después, en otro artículo, yo pienso usar para relacionar esto. Entonces existe una sucesión exacta de grupos abelianos que me dice cómo está relacionado. Entonces aquí hay este phi induce una aplicación que se llama el pullback. Las clases de Brouwer aquí las puedo levantar, ¿ya? Existe ese relación. Entonces me interesa saber cuál es el conúcleo, por ejemplo. El clonúcleo de esta aplicación. ¿Qué pasa si yo las clases de Brouwer, álgebras a Sumaya aquí las levanto? ¿Qué pasa con el conúcleo? Bueno, esto va a parar, hay una acción del grupo de Galois, va a parar ahí. Entonces este en general es súper complicado porque el grupo de Brouwer es difícil de estudiar. Es muy difícil de estudiar. Y en particular, este conúcleo no se conocía, que yo sepa. Bueno, pero yo lo puedo meter aquí. Yo lo puedo meter como un subgrupo de un cociente al grupo de Picard, que en general es más fácil de calcular. Y aquí aparece, cohomología de grado 3. Pero la gracia es que, y esta es una norma, uno puede tomar manojos de recta acá y le puede tomar la norma acá, entonces tengo este cociente. En particular, si el grupo de Picard es 0, significa que este cociente es 0, es decir, que la imagen es exactamente las álgebras de Asumaya están fijas por el grupo de Galois. Y claro, por ejemplo, si el K es un cuerpo, entonces aquí voy a tener, entonces si yo tengo una extensión cuadrática de cuerpos, L sobre K cuadrática, entonces ahora yo sé por esto que el grupo de Brouwer de K es isomorfo, digamos la imagen. Entonces la imagen es exactamente los fijos. Ahora, si yo le pongo este teorema a un experto en grupo de Brouwer, si eso se conoce, es una extensión cuadrática, todo el mundo sabe eso, es muy antiguo ese teorema. Bueno, pero es que la gracia es que yo puedo elegir un S arbitrario, no solamente. Gracias, disculpen. Eso era todo. Quería mostrar mi teorema. Entonces, claro, fue súper técnico, pero tenía que hacer las definiciones y... voy a ser mi propio moderador si hay alguna pregunta. ¿O comentario? O comentario, o crítica. Una pequeña pregunta. Cuando hablas del pullback, ¿eso es que como en grupos abelianos o algo así? Que estamos tomando el pullback ahí. Claro, o sea, uno toma un álgebra, una clase de álgebras es como la restricción en cohomología, como tomar una clase de álgebra de Asumaya y tomar el producto tensorial. Si está definida sobre S, le toma el producto tensorial S sobre S' over S, y entonces te da un álgebra de Asumaya aquí arriba. Es por tensorial, el producto tensorial de ases. Ese es el pullback que... Es como cuando yo definí las álgebras centrales simples, ese era un pullback, con P, tensor sobre K, con L, ese era un pullback al grupo de Brouwer de L. Eso es el pullback.
Y todo esto, claro, es súper técnico, no hay geometría, es solamente cohomología. Lamentablemente yo no soy geómetra, pero sé manipular las cosas algebraicas. Digamos, me he dado cabezazos contra esa muralla tantos años ya que ya no me duele. Es súper difícil. Pero esa es la habilidad técnica de hacer esto, ¿no? Eso. Pero de geometría, Giancarlo sabe millones de veces más que yo de geometría. Pero lo que yo hago es álgebra. Bueno, muchas gracias nuevamente por soportarme.